Pues ya buenas tardes a todos, ya para finalizar este gran evento de la CONCAM, al cual me siento igual honrado de estar con todos ustedes, encantado de estar en una ciudad tan bella que realmente me ha sorprendido y que por lo cual me siento muy contento, además de estar compartiendo foro con uno de mis profesores, Miguel Polaino Ors, que para mí es algo esencial. Miguel Polaino y yo tenemos varios años aquí ya conocidos, pero su padre, el doctor Miguel Polaino Navarrete, ha sido mi maestro de tesis doctoral, y por lo cual el día de hoy compartir este foro para mí es una parte muy excepcional. Mi tema lo voy a reducir muy rápido porque ya por el tiempo igual apremia, eso ya casi termina, y es sobre la globalización y el derecho penal. En la globalización del derecho penal vemos que tenemos diferentes puntos. Podemos hablar sobre lo que es el derecho penal moderno, sociedad del riesgo, derecho penal del riesgo, delitos de peligro abstracto, bienes jurídicos colectivos y funciones del derecho penal, la globalización y la flexibilización. Bueno, como vemos, la sociedad del riesgo, tenemos diferentes formas de ver la sociedad del riesgo, que es el debate de la sociedad moderna. Se introduce en la sociología a mediados de los años 80 con el concepto de sociedad del riesgo. Uno de los primeros autores que manejó esta sociedad del riesgo fue el doctor Ulrich Beck. Ulrich Beck se manifestaba sobre las diferentes formas de ver la sociedad del riesgo que puede ser. Desde que salimos de nuestra casa ya tenemos un riesgo permitido. Son diferentes riesgos los que podemos asumir, pero hay riesgos que se pueden desbordar dentro de ese tipo de sociedades, ¿sí? Son los dichosos riesgos que después los podemos dejar como lo que es la expansión del delito, ¿no? Delitos con un tipo muy específico como puede ser el terrorismo, el medio ambiente, ¿sí? Aquellos delitos en donde muchas veces el bien jurídico ya no nos alcanza. Entonces tenemos que encontrarnos con nuevos sistemas, nuevas partes dogmáticas en los cuales tenemos que meternos nosotros como personas investigadoras sobre ese estudio. ¿Qué tipo de teoría es la actual, la que hemos estado manejando en los últimos años? Puede ser, por ejemplo, la teoría del derecho penal del enemigo, diferentes tipos de teorías, o la teoría actual que maneja el doctor Gunther Jacobs, ¿no? Sociedad, norma y persona, para alcanzar esos rubros en los cuales nos enfrentamos en la sociedad moderna. La sociedad del riesgo, el término de sociedad del riesgo se ha examinado ampliamente en el ámbito de la sociología, en el que se pone de relieve las formas y los peligros que hoy en día se enfrentan a la sociedad. Uno de los precursores de este concepto, como lo dije, es el doctor Ulrich Beck, en el cual su primer libro se maneja como la sociedad del riesgo hacia una vida moderna. Dentro de la sociedad del riesgo también podemos manejar lo que son las sociedades globales. Las sociedades globales, que es lo que encaminan a la globalización y a la uniformización, tanto de las formas como de los conceptos de los delitos, lo que manejamos exactamente ahorita, ¿no? Lo que les comentaba, los delitos de terrorismo, los delitos de medio ambiente o informáticos, tenemos que igualarlos, y vemos que, por ejemplo, tanto en México como en Colombia, como en cualquier otro país, son delitos que se tienen que ir unificando y también tienen que tener una proporcionalidad tanto en la pena como en la tipificación de cada delito. En este esquema, también otro de los autores importantes que maneja este tipo de manejo de esa definición está Luhmann. El doctor Luhmann señala que la razón de las posibilidades de los enlaces globales, que son el producto del resultado de los avances de las tecnologías en la información, la comunicación, de una real unidad de horizontes y postulados a la sociedad del riesgo mundial y la globalización. Son fenómenos que están relacionados con la presente, máxime que se pueden observar las características de las empresas de aventura también en la sociedad global. Hay elementos comunes en la sociedad del riesgo, como la globalización, como podría ser una incertidumbre construida, socialmente creada. En el curso de la globalización, en el que predominantemente ha tenido una gran influencia la economía y la sociedad, entre otras cosas. Por ejemplo, uno de los términos que podemos distinguir entre la sociedad del riesgo se encuentra que se dio marcha a los riesgos de la globalización, el término de riesgo que surge, que es uno de los elementos claves para entender esta sociedad contemporánea. Sin embargo, cabe hacer algunos cuestionamientos como ¿qué se entiende por sociedad del riesgo? Al respecto, hay muchas y variadas respuestas, no obstante, que a menudo se intenta definir como un término no siempre que queda medianamente claro, por lo que es necesario, en primer término, distinguirlo por conceptos en primera parte que se utilicen como sinónimos de diferencias sustanciales. En la sociedad del riesgo y el derecho penal
Como se puede observar, no existe un concepto único sobre el riesgo, situación que también tiene un traslade en el ámbito del derecho penal. A pesar de esta discusión sobre la sociedad del riesgo, ha sido debatida intensamente en la doctrina jurídico-penal. No obstante, en la doctrina jurídico-penal se han formulado institutos a partir de este concepto de riesgo. Por ejemplo, el riesgo permitido, incremento del riesgo, creación de un riesgo jurídicamente relevante, disminución del riesgo. Sin embargo, considero que un concepto tan poderoso como es el riesgo debe ser determinado de una manera sustancial, acotando así su margen de actuación, pues a diferencia de la sociología o de la economía, que ineludiblemente trata sobre sistemas de riesgo, este concepto en el ámbito del derecho penal debe ser lo más concreto e individualizado posible, pues si la función de la dogmática jurídico-penal es en gran medida tematizar, sistematizar, legitimar o deslegitimar lo que es el objeto de la actividad legislativa desde un ámbito nacional, resultaría casi insalvable abordar los conceptos de riesgo y peligro. Las nuevas funciones del derecho penal hoy en día se enfrentan a nuevas expectativas debido a los vertiginosos cambios que vive la sociedad como consecuencia de la globalización. Uno de los debates más fructíferos en cuanto a la globalización y derecho penal se encuentra en el denominado derecho penal medioambiental, en el que la impotencia de los estados frente a la globalización se hace visible de una manera patente, como el orden socioeconómico, la utilización de las nuevas tecnologías, del terrorismo, y en ese sentido se trata de una respuesta global de problema transnacional a la globalización jurídica, o mejor dicho, la legalización global. Se ve reflejada en la implementación de regulaciones que superan la competencia de los estados, claro que constituye como el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Simplificando todo este tema, solamente a lo que vamos a abarcar fácilmente, tenemos dos escuelas muy importantes últimamente que han abarcado un trasfondo, una esencia para el desarrollo de las nuevas dogmáticas, que es la escuela, por ejemplo, la escuela de Frankfurt y la escuela del doctor Guteriaco, ¿no? La escuela de Frankfurt que va más a la tendencia de la teoría del doctor Hassemer, ¿sí? que tiene diferentes tendencias a lo que son los bienes jurídicos, y lo que es la escuela del doctor Guteriaco que va a lo que es la parte normativista, a la parte de norma, sociedad y persona. Dentro de estos hay que alcanzar los rubros en cuanto a lo que es el bien jurídico, si realmente cubre esas necesidades, esas expansiones del derecho penal. Actualmente nos damos cuenta que no siempre el bien jurídico llega a cubrir las necesidades sociales, pero estamos en el estudio de unas nuevas normativas para que por medio de estos nuevos conceptos alcancemos no solamente un estatus de teoría del derecho regional o local. Lo que tenemos que alcanzar es igual que el derecho penal cubra las necesidades globales, no solamente de las naciones o las normas locales, sino ir más allá de los límites internacionales. Ahora estamos con el doctor Miguel Polaino presentando lo que es la obra sobre lo que es la delincuencia organizada, que es un tema claro y ejemplar de lo que está pasando actualmente, ¿no? En ocasiones la delincuencia organizada nos rebasa no solamente aquí en nuestros países, sino más allá de nuestras fronteras, los delitos informáticos, donde nos damos cuenta que en muchas ocasiones no tenemos ni legislación, no tenemos un trabajo realizado por nuestros diputados, y muchas veces, o sea, en cuanto a lo que es nuestra dogmática, ya hay un avance, pero no se unifican todos esos sistemas y todos estos trabajos. Ahora, con los nuevos libros que trae el doctor Miguel Polaino Ors a México, haciendo traducciones totalmente adecuadas y originales viniendo de Alemania, podemos aprovechar un poco, ver y observar estos nuevos conceptos que nos pueden manejar un nuevo modelo de vida en cuanto a lo que es el sistema penal, ¿sí? El doctor Miguel Polaino actualmente está publicando un trabajo muy investigativo sobre lo que es el derecho penal del enemigo, de los cuales los invito a que lean una nueva forma de ver esos conceptos del derecho penal. Creo que son muy importantes, les va a interesar a cada uno de ustedes, y bueno, la verdad que el tiempo ya apremia, y lo único que les recomiendo es que además el autor, el editor Flores Editores está manejando un precio muy económico, y son temas actuales que les van a venir para la nueva legislación que tenemos. No puedo aportar más que decirles que el moderno derecho penal no significa la flexibilización en el sentido de relajación de las estructuras dogmáticas
tradicionales con el objeto de utilizar para solucionar los problemas de la sociedad moderna, por lo que resulta contrario manifestar que bajo el rubro de modernización se relajan los requisitos de atribución en el derecho penal. En ese sentido, el moderno derecho penal se encuentra orientado a sus efectos, ni mucho menos es un instrumento descontrolador de la política criminal. El tratar de abordar una problemática tan compleja en el ámbito del moderno derecho penal solo desde la defensa del buen derecho penal liberal resulta incorrecto, pues la función del derecho penal no solo se concentra en la lesión efectiva de los bienes jurídicos, sino antes bien se le atribuye una función preventiva, la cual obviamente no se puede decir únicamente a evitar futuras lesiones a través de una prevención general, sino que se precisa también que el derecho penal reaccione antes de las lesiones de los bienes fundamentales, pues en los casos de una intervención posterior trae consigo consecuencias irreparables, por lo que debajo de una función protectora, el derecho penal debe intervenir ante los riesgos que plantee la sociedad actual. Bueno, con eso cerramos estas ponencias y espero que es una cuestión muy breve. Tengo un artículo totalmente muy completo sobre esto, pero tenemos que acabar. Les agradezco mucho, esta es mi participación y buenas tardes.